presidente. Está previsto recibir en Comisión General, en primer lugar, al economista Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador. Señor economista Pablo Gracias. Arosemena, le escuchamos. Gracias, señor secretario. Por favor, solicitarle a los compañeros que van a hacer la intervención en Comisión General los 5 minutos que se ha dispuesto en vista de la cantidad de personas que hoy nos van a acompañar aquí en la Asamblea. Gracias, señor secretario. Iniciamos. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Se me puede escuchar? Sí, le ratificamos, señora economista, le escuchamos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos y esperando todos se encuentren sanos y salvos. Solidaridad para, comenzando con el presidente de Asamblea y aquellas personas que han perdido seres queridos, seres cercanos. Toda mi solidaridad personal y también la de la institución a la cual represento. Voy directo al punto. La Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, creemos que la prioridad es doble, es salvar vidas y es también salvar empleos. Aquí al frente de mi casa hay una construcción, un edificio residencial, trabajan alrededor de 300 personas todos los días, hacen una gran bulla. Obviamente llevamos 3 semanas donde estoy extrañando esa bulla porque son 300 personas que no están. Normalmente aquí en la costa, pues estamos regresando a dejar a los chicos al colegio, los llevaría a mis hijos al colegio, me iría a tomar un café. Nada de eso hoy existe. Cuando por momentos puntuales para ir a comprar víveres he podido salir aquí de mi hogar, lo que vemos es lo que ustedes conocen. Una cosa es saberlo y otra cosa es verlo directamente. Entonces, tenemos una ciudad, tenemos un país, tenemos un mundo que está paralizado. Tenemos negocios que tienen 0 ventas, sin embargo mantienen sus costos y sus gastos. Lo que nosotros hemos propuesto en primera instancia hace 2 o 3 semanas es pausar impuestos para salvar empleos. ¿Qué significa eso de ahí? El negocio tiene solamente una plata y esa platita la utiliza o para sostener los empleos, para pagar la nómina, o la utiliza para pagar impuestos. Desafortunadamente han pasado 3 semanas y todavía no hemos visto del gobierno nacional una medida que vaya encaminada a salvar los empleos. Me explico mejor. En cualquier parte del mundo, desde Perú hasta Alemania, los gobiernos están inyectando recursos. Sí, yo sé que aquí estamos en las vacas flacas, sabemos lo que pasó en el gobierno anterior, sabemos que no hay ahorros, lo comprendo, está bien, pero lo que planteamos nosotros es que si el gobierno ecuatoriano no está en capacidad de meterle recursos a la economía para salvar empleos, al menos no saque recursos de la economía. Si no vas a dar, no nos quites. ¿Y por qué digo que nos están quitando recursos? Porque en este instante, cada día que pasa que un comerciante, pequeño, mediano, grande, que está parado, esa es la clave, que está parado, está usando sus recursos escasos para pagar impuestos, está poniendo en riesgo pagar la nómina, pagar la quincena. ¿A qué impuestos nos referimos? Impuestos a la renta, IVAs acumulados, ISD, aranceles a importaciones, utilidades. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros no decimos que no se pague, decimos que evidentemente se tiene que pagar, simplemente que hay una pausa. ¿Qué significa poner una pausa? Dar 2 o 3 meses a consideración de lo que ustedes encuentren más conveniente, pero mientras dure pues la etapa más crítica de esta situación, 2 o 3 meses, y luego esa plata, esos impuestos se paguen de manera diferida. Proponemos a 12 meses, pero esos son detalles que podrá ser a 6 o 12 meses, ya se verá. En cualquier caso, el sentido es pausar impuestos para salvar nóminas. Aquí quiero hacer énfasis en que lo que el gobierno hasta este momento ha accedido a hacer es lograr eso solamente para microempresas, empresas que tienen ventas por $300 al año, sector agrícola, exportaciones, turismo. Pero ¿y qué sucede con el resto del Ecuador, que es el 80% del Ecuador? Sucede que no tienen ese oxígeno. Entonces pedimos que la medida sea transversal, que sea para todos. Piensen ustedes lo siguiente, un negocio en la medida que va creciendo, que pasa de ser micro a pequeño, mediano o grande, da empleo a más gente. Pero si ese negocio está parado, ¿cómo puede sostener los empleos? Por eso nosotros planteamos que el criterio para dar la mano, el criterio para ayudar, para dar ese oxígeno, para dar esa consideración de la pausa impositiva, debe ser no si el negocio es pequeñito o si es grande o mediano, sino si el negocio está abierto o parado. Si el negocio está abierto, nosotros no estamos pidiendo esta pausa aquí, porque evidentemente no tiene sentido y nosotros no nos gustan cosas que no tengan sentido. Pero si el negocio está paralizado, por más de que sea pequeño, mediano o grande,
Ese negocio necesita hoy el oxígeno. Y quiero decir algo que quiero encontrar las mejores palabras para transmitir la analogía. Pero la idea es la siguiente: el oxígeno solamente te sirve en un negocio cuando el negocio está vivo. Una vez que el negocio deja de vivir, una vez que el negocio quiebra, no hay oxígeno que te reviva. Es ahora que se necesita eso ahí, señores asambleístas, y por eso nosotros queremos poner el énfasis, subrayarlo y poner el sentido de urgencia, porque ya van 3 semanas y el gobierno, tal vez por otras prioridades o por lo que fuera, pero todavía no ha logrado dar ese mensaje de tranquilidad de que la medida va a ser transversal. Ese es el tema número 1. Un segundo tema son las propuestas puntuales que planteamos nosotros con el objetivo de salvar empleos. Entonces, la manera en que lo vemos y lo ponemos a consideración de ustedes es que hay 3 males. Mal número 1, la pandemia, que desgraciadamente parece que todavía no ha llegado al pico. Una vez que llega al pico acá en Guayaquil, acá en la costa, probablemente se esparcirá con más fuerza en el resto del país. Entonces, el primer mal es la pandemia que no ha llegado al pico. El segundo mal es la economía que se está cerrando y probablemente tenga que seguir cerrada algún tiempo más. Y lo tercero es el tema social, el malestar social. ¿Qué pasa cuando la gente pierde su empleo? ¿Qué pasa cuando el que es informal no tiene la liquidez del día a día? ¿Qué pasa cuando la gente ya se cansa de estar en una situación que va empeorando? Entonces creemos que esos 3 problemas, de alguna manera, en lo que a nosotros respecta, somos comerciantes y queremos hacer notar soluciones, pasan por salvar empleos. En concreto, en lo laboral hay muchas cosas que se pueden hacer. Si me pidieran que resuma en una frase, yo diría que todo aquello que contribuya a que las partes se pongan de acuerdo, eso salva empleos. Hoy es preferible perder el brazo que perder la vida. Es dramática la situación. La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene más de 10.000 socios. Sí, empresas grandes son socias nuestras, pero Ecuador no tiene tantas empresas grandes, desafortunadamente. Yo te diría que 9.500 y pico de nuestros socios, son comerciantes pequeños, medianos, son los que generan más empleo y son los que están hasta aquí, digamos, con el agua hasta acá, muy complicados. Recordemos que el mes de enero y febrero, antes de la pandemia, antes de esta pesadilla, ya los negocios estaban muy difíciles. De la información que hemos podido levantar y traer para ustedes, luego puedo dar detalles, pero números gruesos. Al día de hoy, en los 24 o 25 días de paralización, las pérdidas por ventas son de más de 5.000 millones de dólares, de las cuales casi la mitad corresponden a pérdidas de la actividad comercial. Entonces, un negocio que se está comiendo su oxígeno, su liquidez, que ya enfrentó un fin de mes en marzo sin ventas, que ahora va a tener que enfrentar una quincena y todavía no tiene ventas y no está claro cuándo van a estar las ventas, creemos que es importante tomar medidas extraordinarias de acuerdo a las circunstancias extraordinarias que permitan salvar empleos. Entonces, medidas concretas. La número 1, existe un seguro de desempleo. Nosotros proponemos transformar el seguro de desempleo en un seguro de empleo. ¿Cómo funcionaría eso ahí? Entonces, en los conceptos, este seguro de desempleo debería venir de parte de la Seguridad Social, a la que aportan pues todos los trabajadores, los empleadores mes a mes. Y nos gustaría que el Seguro Social entre a ser parte de la solución, no como se comentaba en sesiones previas que tuve la oportunidad de ahora de escuchar, donde desafortunadamente la cabeza de la Seguridad Social, lejos de estar siendo parte de la solución, tal vez está siendo parte de agravar el problema por despilfarra y por cosas pues que están alejadas de lo que se debe hacer en un liderazgo competente. Pero más allá de eso, transformar el seguro de desempleo en un seguro de empleo. Entonces, pensamos que debe de reformarse el código y las normas de seguridad social, código laboral y normas de seguridad social, para que en casos de fuerza mayor, como el empleador pueda suspender actividades y su obligación de pagar remuneraciones y sea la seguridad social la que active suspender actividades y su obligación y de las prestaciones de seguro de desempleo. Entonces lo que necesita es cambiar los requisitos, aclarar que esto no es solo en el desempleo, sino también la suspensión de las actividades, lo que da lugar a la prestación, y eliminar la obligación de esperar 60 días para recibirla. Recordemos que lo que ahora se llama seguro de desempleo
desempleo, que fue un nombre que pusieron los correístas, eso antes se llamaba el seguro de cesantía. Y la naturaleza de la cesantía es cesar, así sea temporalmente, tus funciones. Exactamente lo que hoy está pasando. Entonces, en concreto, ¿qué estamos diciendo? Para salvar empleos, ¿qué tal si activamos el mal llamado seguro de desempleo de la seguridad social, cambiamos las leyes laborales y de seguridad social que hay que cambiar para efectos que ese seguro de desempleo se convierta en un seguro de empleo, de tal suerte que ese personal mantiene su empleo, pero tiene la liquidez, en este caso, a manera de un seguro de empleo proveniente de la seguridad social. Esa es la propuesta número 1, pasar de un seguro de desempleo, que no nos sirve ahorita, a un seguro de empleo que nos serviría muchísimo y podemos salvar empleos. La número 2 tiene que ver con dar una base legal para negociar el pago diferido de la parte del sueldo o la reducción de la remuneración. No hay ingresos para pagar la nómina completa en muchos negocios. No me gusta a mí eso de ahí. Yo no estoy de acuerdo con eso de ahí. Pero la realidad supera la legalidad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para resolver esto? El gobierno nacional durante mucho tiempo ha tenido una frase que es muy bonita y que creo que ahorita pega muy bien, y es hacer lo correcto por encima de lo popular. Hablar de recortes, de ajustar, es lo más impopular del mundo. Entonces yo entiendo eso de ahí, pero también sepan ustedes que lo que está pasando ahora en cada negocio es algo tan dramático, donde hacer lo correcto es mucho más importante que hacer lo popular. Y tal vez perder una mano o el brazo sea mejor a perder la vida entera del sector productivo. Entonces nosotros estamos planteando que no hay ingresos para pagar la nómina completa a tiempo y sin desvincular a nadie, que no es culpa esto de aquí de nadie, pero que así son los hechos. Entonces el Ministerio de Trabajo actualmente aclara que se puede negociar una reducción de salarios o de pagos diferidos, pero no da la base legal que persuada al trabajador para hacerlo. Entonces nos quedamos en las mismas. Por ello nosotros sugerimos que se reforme el código para que el trabajador que no desea aceptar pagos diferidos de máximo un 50% de su sueldo, ni tampoco reducciones de remuneración, entonces existe una reducción del 50% de la indemnización por desvinculación. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Hoy la pelotita, el Ministerio de Trabajo se la pasa al sector privado, pero no queremos que nos pasen pelotitas. Lo que el país necesita es que nos den soluciones. Poco sirve, por ejemplo, que en el tema de las utilidades, el Ministerio de Trabajo dice, la ley dice una cosa, pero ustedes pueden interpretarla como que tienen 90 días para pagar las utilidades. Eso no le sirve al país, porque todos los asesores laborales de todas las empresas nos dicen, oye, el día de mañana te puedes meter en un grave lío judicial por hacer cosas que te dicen de viva voz, pero que la ley pues no ha sido cambiada. Entonces, o que una resolución no tiene la fuerza para cambiar la ley. Entonces ahí nosotros, los ciudadanos, y en este caso los ciudadanos que somos parte de las fuerzas productivas del país, les pedimos el apoyo a la Asamblea Nacional para que la legalidad empate la realidad. Hoy la legalidad está rezagada de la realidad. Necesitamos que legalidad y realidad estén en un mismo nivel para poder salvar empleos. Luego, tercer punto, permitir reducir las horas que se trabajan y se pagan hasta que se guarde relación con la nueva realidad justamente. Como lo mencionamos, hoy se puede reducir máximo hasta 30 horas la jornada laboral en vez de las usuales 40, como todos conocemos, o sea, un 25% más o menos. Pero la realidad es que se está trabajando 0 horas en la mayoría de las empresas de las 10.000 que tenemos de socios y con las más de 100 cámaras de comercio que son parte de la federación con las cuales podemos hablar. Entonces, nosotros estamos diciendo que qué tal si en una empresa se puede trabajar 10 horas a la semana. Hoy debería haber una modificación legal para que eso se pueda dar. Que esta, cómo es la vida, ¿no? Durante muchos años nosotros hemos hablado de la necesidad de contrato por horas, contratos por proyectos, contratos por horas trabajadas, y yo sé que hay una norma constitucional que lo impide, pero hoy se muestra lo importante que es esa medida de ahí para poder darle oxígeno y permitir salvar las empresas. No hagamos que la crisis sea más grande de la que ya es. Si una empresa se puede salvar, cuidado, la legalidad la lleva a la quiebra simplemente por no querer ser flexibles. Nos parece que hoy la palabra flexibilidad es clave para poder salvar empleos. Y por último, un cuarto punto, he mencionado lo de transformar el seguro de desempleo en seguro de empleo, he hablado de dar una base legal para negociar el pago diferido de la parte de sueldo, reducción de la remuneración, he mencionado permitir reducir las horas que se trabajan y que se pagan hasta que se guarde relación con la nueva realidad, que la legalidad y la realidad
se den la mano. Y por último, creemos que no hay que hacer, digamos, más crisis en una crisis. Me refiero a que los comerciantes escuchamos con pavor que hay personas que están haciendo interpretaciones muy extrañas del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Ahí hay una figura que está prevista hace mucho tiempo justamente para este tipo de casos, que son excepcionales, como los que hoy se puede vivir por la limitada situación para poder operar, la mayoría de los negocios completamente parados. Entonces, lo peor que pudiera suceder es crear una crisis sobre la crisis, es decir, hacer una ley interpretativa para decir cosas absurdas que la ley originalmente no dice, como que esa causal de terminación de trabajo solo se aplica si se destruye toda la empresa. Nosotros creemos que hoy que hay negocios que están operando, los que están en la cadena de valor que sí pueden operar, pero que están operando a un 10, 15, 20%, o sea que el 80, 85, 90% del negocio está parado, que están, digamos, evidentemente pues acumulando pérdidas, pero olvídate de las pérdidas, olvídate de la solvencia de la empresa, la liquidez, que no tienen la liquidez para pagar impuestos. Nosotros necesitamos que esos recursos estén para salvar los empleos. Hasta ahí las reflexiones que como comerciantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil, como la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, queremos compartir con ustedes. Queremos unirnos a las buenas cosas que sabemos que pueden salir de la Asamblea. Sabemos que hoy no hay chance de tener una actitud que sea distinta a la de ser uno solo todo el Ecuador, pero sí quiero transmitirles lo que ustedes ya saben y tal vez mi único trabajo es remarcar el sentido de urgencia. Por el amor de Dios, cada día que pasa, que no se toman medidas para darle oxígeno a las empresas, ya sea por el lado, si no les vamos a dar plata, no les quitemos plata, démosles esa pausa tributaria transversalmente para todos los negocios y demos mayor libertad para que se pongan de acuerdo las partes, empleadores y trabajadores. Y sí, del ahogado el sombrero, y sí, salvemos la vida, tal vez perdemos una mano o un brazo, es una desgracia, esto es una pesadilla, por el amor de Dios, ya todos lo sabemos, pero tratemos de encontrar soluciones donde podemos encontrar. Y creemos, si hacemos una revista rápida de las crisis de los últimos 50 años de la humanidad, que siempre los países que salen más rápido son los países que tienen mecanismos de flexibilidad en su lugar. Estados Unidos, siempre cuando ha salido adelante. Agradecemos su intervención, disculpe Gracias. al tiempo los asambleístas y los demás intervinientes, si es tan gentil, podría concluir con su intervención. No, simplemente agradecer, no tengo el honor de tener esa distinción, simplemente un ciudadano que quiere aportar y más bien agradecer por el tiempo, desearles lo mejor porque hoy ustedes tienen en buena medida al menos una mano puesta en el volante del Ecuador, que Dios los ilumine y yo como ciudadano estoy para apoyarlos a ustedes en todas las buenas decisiones que ustedes puedan tomar. Gracias por escucharme y la solidaridad para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.